al ex congresista y también ex ministro de la República, Juan Cheput. Muy buenas tardes, bienvenido a Radio 1. Gracias por los minutos que nos da. En su opinión, ¿qué le deja? ¿Qué análisis puede sacar del mensaje del presidente Pedro Castillo? Bienvenido. Buenas tardes, Richard. Un saludo para todos los amigos que nos están escuchando en la región Tacna. Mira, yo desde que tengo uso de razón, escucho los mensajes presidenciales. Desde que soy un niño. Y nunca he visto un mensaje tan vacío, tan mediocre como el de hoy. ¿Por qué? Porque era absolutamente notorio que el presidente de la República lo que ha querido es llenar de cuestiones absolutamente banales o que ya conocíamos todos, ¿no? Como las obras aquí, obras allá, proyecto aquí, proyecto acá, que ya conocíamos todos, con el único afán de extender su mensaje y obviar lo único que era importante la tarde de hoy, el mea culpa por los hechos de corrupción de los cuales se le acusan. De eso no ha dicho ni una sola palabra. Y la verdad es que te he escuchado con atención, Richard, señalar que al final fue accidentado. Para mí el Congreso es tan mediocre como el presidente. Lo ha dejado de desarrollar su alocución con absoluta tranquilidad, sin ninguna incomodidad. Y eso ha permitido que este señor hable cosas absolutamente sin sentido y al final para cumplir seguramente con el Facebook, con el Instagram, con el like, ¿no? con el selfie, han gritado un poquito, ¿no? Pero no importa al final, pues. Lo que importa realmente es durante el mensaje. Y allí no hicieron nada. El presidente ha tenido 2 horas y media de mensaje a la nación con aplausos de su bancada y con el silencio total de la oposición. Entonces, ahorita, para mí lo más importante es qué va a hacer este Congreso en los próximos meses. ¿Va a seguir de sumiso y claudicante, vergonzosamente para el país? ¿O va a tener una actitud firme de control político y nos va a liberar de este caos que estamos atravesando? Eso es lo que importa ahorita, no lo que ha dicho el presidente. Correcto. Pero de lo que mínimamente se esperaba, esa autocrítica que usted señala, no hubo nada, evidentemente, y todos coinciden en eso. Pero otro tema que también... Tú habrás recibido, Richard, el mensaje completo que lo mandó el Congreso de la República, creo que a todos los periodistas y a nosotros los políticos. Correcto. El último párrafo que señalaba una invocación a aquellas personas que están fuera de la justicia para que se presenten y se pongan a derecho, ¿no? En otras palabras, una invocación a su sobrino Fray Castillo, a Juan Silva, a todos esos que se han fugado, ¿no? ¿Y qué pasó? No lo dijo. Al final, en lugar de señalarlo explícitamente, no lo dijo. Entonces, la única línea que tenía que ver con la lucha contra la corrupción no la mencionó. Eso ya demuestra el talante del presidente. ¿Qué interpretamos de ese pequeño pasaje? Es decir, la omisión de algo que lo tenía redactado, que evidentemente las personas que finalmente aprobaron este discurso consideraron que era mínimamente necesario, esas pequeñas líneas. ¿Qué interpretamos? ¿Qué lectura le damos? Al presidente no le interesa ni siquiera lo que su entorno pueda aconsejar en decir, señor presidente, es necesario que por lo menos haga una invocación. ¿Cómo interpretamos eso? Bueno, en primer lugar, el mensaje es aprobado por el Consejo de Ministros. Yo he sido ministro en 2 oportunidades y he participado en más de un gabinete como consejero presidencial. Entonces, ese mensaje se supone, digo, porque acá puede pasar cualquier cosa que sea aprobado por los miembros del gabinete. Y bueno, pues, entonces no les hizo caso a los miembros de su gabinete. Ese es otro punto, ¿no? Porque con toda la situación que estamos viviendo en términos de corrupción, no hay ni un solo ministro que haya renunciado, ¿eh? Por lo tanto, todos son cómplices y todos van a tener que enfrentar a la justicia. Y lo segundo es que el presidente debe haberle dado gracias a Dios, porque al final se pusieron a gritar un grupo de parlamentarios y él habrá dicho gracias a Dios, ahora ya no tengo necesidad de hablar esto, ¿no? Porque el ruido apaga la posibilidad que yo lo mencione, ¿no? La cosa es que no ha hecho ni un mea culpa en torno a la lucha contra la corrupción, con lo cual se ha burlado del país. La situación sigue en estado caótico. Y luego, como a mí me gusta la ópera, a mí me dio vergüenza ajena escuchar a los húsares de Junín tocando el aria Retorno Vencedor, ¿no? De la ópera Aída, la marcha triunfal de la ópera Aída, mientras él caminaba a Palacio, ¿no? O sea, ya
como para los que saben, una victoria. Un insulto, una victoria, ¿no? Ritorno vincitore, retorno vencedor de la ópera Aida, ¿no? Era la marcha que tocaban las cornetas de los húsares de Junín, mientras él regresaba a Palacio. O sea, se burló del país. Y ahí está, pues, los antifujimoristas, esos que aplauden a Castillo ahora, ¿por qué no dicen que esa marcha era la favorita de Alberto Fujimori, de la ópera Aida, la marcha triunfal, el regreso vencedor? ¿No? Ahí sí no dicen nada, en eso se igualan, ¿no? Pero ellos en su ignorancia ni siquiera se dan cuenta de eso. Algo que no hizo el presidente, entre muchas cosas que no hizo, de su primer mensaje fue en relación a su sueldo, el tema de incluso convertir un museo, lo que era el Palacio de Gobierno y que actualmente y tranquilamente lo utiliza, y otros temas que ni siquiera lo ha hecho, que en realidad eran cosas jaladas de los cabellos, pero que ni siquiera lo ha intentado hacer. Pero Richard, ¿tú has escuchado a un solo parlamentario que le pregunte por eso? Ni uno. ¿Tú has visto parlamentarios como esta persona pintoresca, Susel Paredes, hablando tontería y media, y otros por ahí, felicitando que voy a chequear las cifras? Mira, lo que tú has dicho es lo más inteligente que he escuchado de todas las entrevistas en la mañana, porque me permite decir lo siguiente. Cuando yo era parlamentario, yo comparaba el anterior mensaje presidencial con el actual para ver qué se había cumplido y qué no. Era lo mínimo de lo cual podía hablar. Inclusive cuando era opositor y no era parlamentario, que es lo que tú acabas de hacer. En su primer mensaje, el presidente ofreció convertir en el museo el Palacio de Gobierno, ofreció donar su sueldo, ofreció rebajar el sueldo de todos los funcionarios públicos a 15.000 soles, etcétera, etcétera. No, nada de eso ha pasado. Nada. Inclusive ha incrementado el número de funcionarios públicos y ha incrementado el gasto en Palacio, ¿no? Solamente un mes gastan 38 millones en carne de pollo y de res. Entonces, todo se ha exacerbado. Pero, sin embargo, no ha habido ni un solo congresista que tenga esa solidez de hacer el ejercicio comparativo. Hemos visto congresistas que gritan corrupto, que dan la espalda, pero eso no sirve de nada, absolutamente de nada. ¿Sabes por qué? Porque lo habían advertido, lo habían anunciado. En su afán de querer tener protagonismo en las redes sociales, anteayer decían, el día de mañana, pasado mañana que se presente el presidente, le daré la espalda. Me iré del hemiciclo. Por favor, ¿ese es hacer política? ¿Anunciar tu estrategia? En el año 1997, a Noel Townsend le puso ollas vacías en la cara a Alberto Fujimori y lo hizo avergonzarse y suspender su mensaje a la nación. En el año 1999, las pancartas inundaron el Parlamento. En el año 2000, los congresistas se alejaron del hemiciclo y se fueron a la marcha de los cuatro suyos. En el año 2011, Alan García tuvo que entregar la banda presidencial en el Palacio Torre Tagle, pues los congresistas humalistas que habían ganado las elecciones amenazaban con desairarlo. Eso es política. No lo que están haciendo estos novatos, estos que juegan a las redes sociales, que son los culpables que estemos como estamos, con su actitud. Estos novatos dicen, por si acaso, mañana me escapo, por si acaso mañana doy la espalda y se toman el selfie. En esta curul voy a dar la espalda. ¿Qué es eso? En esa línea, hablando un poco de la oposición que tiene ahora el gobierno, el presidente Castillo, ¿cree que le sirve para seguir ese discurso de victimización? Porque eso es lo que hemos escuchado, no solamente de los medios de comunicación, porque claro, ha hablado de los medios de comunicación, sino que también se siente atacado y entra en ese discurso ya muy conocido de victimización. El provinciano, el campesino, el maestro, que es atacado, a quien no le reconocen como presidente de la República. Esa actitud de oposición, entre comillas, ¿favorece para ese discurso de victimización? Por supuesto que sí, y aún más, él ya se dio cuenta que este Congreso no le va a hacer control político, él está muy cómodo, él sabe que basta con tirarle un poco de maíz al Congreso y ya los tiene allí, ¿no? Como dicen los mexicanos, hay que maiciarlos. Maiciarlos es la obra pública, maiciarlos es esa grave acusación que hay y que no están investigando, que hay 12 congresistas que están recibiendo 30.000 soles mensuales, ¿no? Eso es maiciarlos. Lo que acaba de señalar Bruno Pacheco y que debe investigarse.
si este Congreso realmente quiere actuar con control político, lo primero que debería hacer mañana, o el 1 de agosto, es desaforar a los 12 niños, sacarlos del Congreso y que entren los accesitarios, para que de esa manera se tengan los 87 votos para sacar a este individuo que no merece estar al frente de la presidencia del Perú. ¿Pero qué hacen? Tan que juegan. O sea, a mí yo estoy indignado, Richard, porque yo he visto las cámaras cómo se están riendo, jojojo, jojolete, pasando firmas. La gran mayoría de peruanos pensaba que las firmas que estaban recolectando era una moción de vacancia, ¿no? Especulaban los periodistas en la radio, en la televisión. Se están corriendo de repente las firmas para la vacancia. Y no, era para la insistencia en un proyecto de CAS, ¿no? De un determinado sector. A ese nivel llegan estos congresistas, ¿no? De juguete. A ese nivel, de jugar con las expectativas ciudadanas. A ese nivel. Hablando del Congreso, lo último que hemos tenido ha sido la elección de la mesa directiva. ¿Cree que ese tema distrae en gran manera ante las últimas revelaciones que dio mismo Bruno Pacheco? Porque se esperaba más del Congreso de la República ante estas últimas revelaciones, pero los congresistas han estado más entretenidos en sacar su propia lista, postular para la mesa directiva. Yo no espero nada de esta mesa directiva, absolutamente nada. Por una sencilla razón, siguen siendo los 130 mismos congresistas. Y aún más, dieron una muestra de su increíble frivolidad desde que presentaron como candidata a la señora Gladys Echaíz, ¿no? Con miembros de Avanza País y de Restauración Nacional, ¿no? Estaba Cabero, Tudela, por Avanza País y un par más de otra lista, junto con Gladys Echaíz. Eso es jugar a la política, porque un político nunca se arriesga en batallas perdidas. La señora Echaíz pensaba que iba a tener 20 votos, ni siquiera reunió los votos de su bancada de Restauración y de la bancada de Juntos de Avanza País, ¿no? Porque ha tenido 14 votos, creo, cuando son 20, ¿no? Ni siquiera ha tenido los votos de su bancada. Entonces, ¿para qué se lanza? Mire el nivel de irresponsabilidad de estos parlamentarios, que se creen las nuevas figuras y actúan con una absoluta irresponsabilidad. Ellos tranquilamente han podido apoyar la lista de Camones y meter, en lugar de Somos Perú y de Podemos, que son dos partidos oficialistas, y los subrayo oficialistas, en lugar de ellos han podido entrar ellos porque tienen mayor cantidad de parlamentarios. Pero no, como quisieron jugar a la política, dijeron, vamos con Gladys Echaíz por nuestra cuenta. Exactamente lo mismo que hicieron el año pasado, cuando pusieron de candidato a Jorge Montoya, esa persona que le gusta que le digan almirante y no congresista, ¿no? Exactamente igual. Entonces, ¿cuál es el resultado? Una mesa con topos oficialistas. La señora Digna Calle y el otro señor que no me acuerdo su nombre, que es de Podemos, de Somos Perú. Entonces, ese es el Congreso que tenemos. Un Congreso que tiene como máxima obligación en este momento, vacar al presidente. Correcto. Algo final para analizar y tiene que ver mucho con el Ministerio Público. ¿Cómo evalúa el desempeño de la fiscal de la Nación en estos primeros meses? Vamos a decir, es un corto tiempo que todavía tiene ante los últimos hechos y revelaciones que se ha conocido. Bueno, yo estoy muy satisfecho, no solamente por hechos concretos, sino por el mensaje que dio cuando asumió la Fiscalía de la Nación hace muy poco. Y un hecho que corrobora y que sustenta mi posición es que los caviares, el progresismo, esta gentita que se cree dueña de la verdad, ha salido a atacarla, ¿no? Esos sectores del periodismo que lidera la República, ¿no? Han salido a decir, ¡qué horror! Esa fiscal tiene que salir. Eso, para mí, ya es un hecho suficiente como para pensar bien de Patricia Benavides, que creo que tiene que pisar el acelerador en materia de investigación contra el presidente de la República y, por el otro lado, contra Dina Boluarte, porque ambas personas son las llamadas a salir para que haya una adecuada sucesión constitucional. Correcto. Hablamos, para ir ya hablando de esta crisis que estamos cada vez ingresando, tiene que ser sacado el presidente de la República, la primera vicepresidenta, entonces hablamos de que la congresista Lady Camones asumiría temporalmente. ¿Cree que es la persona idónea o es la persona que queda únicamente?
No, lo que sucede es que esta lista, la que ha ganado Lady Camones, ha firmado un compromiso de honor, en el sentido que renuncian para elegir una nueva mesa directiva. Y por lo tanto, ella no sería la persona que conduciría el país hacia un nuevo proceso electoral. Tendríamos que elegir a alguien. La pregunta es quién, ¿no? Dios mío, ¿no? Hay que nos ilumine. Y esa es la preocupación, porque mire usted lo que pasó en la época de Martín Vizcarra. Luego, posteriormente, ya conocemos la historia, ¿no? O sea, ha habido una seguidilla. Finalmente, el presidente de Francisco Sagasti llegó y bueno, no siempre ha sido las mejores salidas ante la crisis que hemos tenido. Claro, allí lo que tenemos es un grupo, una masa crítica pagada, nunca investigada, que generó el golpe de Estado contra Manuel Merino, ¿no? Porque yo he sido ministro de Trabajo en ese régimen y me daba cuenta a la perfección que esas marchas no eran de ciudadanos. Esas marchas eran personas pagadas de las barras bravas de 3 equipos de fútbol, que nunca quiso investigar este individuo que responde al nombre de Francisco Sagasti. Y no quiso investigar porque simplemente iba a salir que sus allegados eran los que habían complotado contra Manuel Merino. Lo que a mí me tranquiliza como hombre político es que eso no prescribe y que de todas maneras, y lo digo como político, se va a investigar el papel nefasto que ha tenido el señor Francisco Sagasti, Alberto de Belaúnde, Gino Costa, en este proceso de destrucción institucional que está viviendo el país. Porque todo lo que estamos viviendo es consecuencia de lo que han hecho estos individuos. Sagasti, Costa de Belaúnde, los progres, los caviares, destruyendo las instituciones nacionales. ¿Para qué? Para que ellos sigan viviendo de sus consultorías, de sus asesorías, de sus cargos en el servicio público. Eso es lo único que les importa. Pero todo eso se va a investigar. Correcto. Muchas gracias por estos minutos que nos da aquí en Radio 1. Muchas gracias a ti, estimado Richard. Gracias.